Bueno, señores, es un placer en esta edición de Líderes estar aquí con mi hermano, amigo, especialista en Derecho Constitucional, profesor también en materia de Derecho Constitucional y colaborador habitual de Líderes, Rolkin Lorenzo Jiménez. Rolkin, gracias por acompañarnos aquí en Líderes. Muchas gracias, Orlando. Saludos para ti y es un honor para mí compartir con toda tu distinguida audiencia. Rolkin, el tema que nos ocupa en este capítulo de Líderes, evidentemente, es la reforma constitucional que el presidente Luis Abinader esta semana ya oficialmente presentó ante la sociedad. Yo decía en mi artículo semanal que por primera vez un presidente, de una manera innovadora y transparente, presenta su propuesta antes de someterla incluso al Congreso Nacional, y creo que ya la sociedad está más que clara de cuáles son los 4 puntos principales que el presidente tiene en mente para una reforma constitucional. Pero antes de entrar en la materia de lo que propone el presidente Luis Abinader, la verdad que cada vez que se habla de reforma surgen fantasmas, parece que es como un tema tabú en nuestra sociedad. ¿Por qué que nacen y resurgen esos fantasmas en la sociedad dominicana? Bueno, por razones históricas, porque Orlando, la tradición ha sido que en República Dominicana, de las 39 reformas constitucionales que ha registrado nuestro país, 32 de ellas han tocado directa o indirectamente el tema de la reelección presidencial. La mayoría de las veces esas reformas que impactaron en el modelo de elección presidencial fue para extender el periodo presidencial. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a 1854, que fue cuando inician las reformas constitucionales en la República Dominicana, nos encontramos con que en febrero de ese año se hace una reforma constitucional muy vanguardista, muy liberal. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el general Santana, en ese momento presidente de la República, modifica de nuevo la Constitución porque entendía que bajo el esquema de la Constitución de febrero del 54, su proyecto autoritario de gobierno no era viable y por lo tanto, en diciembre de ese mismo año, adopta una nueva constitución que le permite la reelección presidencial. Pero luego nos vamos más adelante con el presidente Buenaventura Báez en aquel famoso periodo de los 6 años que en la historiografía dominicana se conoce como la Guerra de los 6 años, que va de 1868 a 1874, y nos encontramos que en 1872 Báez establece por primera vez la figura de la reelección presidencial indefinida, es decir, que el presidente podría presentarse a tantos periodos presidenciales como quisiera. Y luego Balaguer en 1966, conocedor de la historia y conocedor del derecho constitucional como profesor que fue en la Universidad de Santo Domingo, establece en noviembre de 1966 la figura de la reelección presidencial indefinida. Y dicho sea de paso, esa constitución de 1966 que preveía la reelección presidencial indefinida ha sido la constitución con mayor vigencia en la historia de nuestro país, pues se prolonga de 1966 hasta 1994. Es decir, tuvo tanta vigencia política como la tuvo su inspirador, que fue el doctor Joaquín Balaguer. En resumidas cuentas, en República Dominicana la Constitución ha tenido, insisto, 39 reformas y la mayor parte de ellas han sido en cierta forma para beneficio de un proyecto presidencialista o político, contrario a lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, de Europa, que deben de ser la referencia en cuanto a institucionalidad democrática. Yo les decía hace unos días a unos amigos que lo criticable no es tanto la cantidad de reformas constitucionales, no. Lo que debe de llamar la atención es el fin de la reforma. Pues usted se analiza, insisto, la historia constitucional dominicana y hemos tenido 39 reformas constitucionales. 32 de ellas han tocado el tema de la reelección. Pero yo me voy, por ejemplo, al caso de Alemania con la actual constitución de 1949 vigente, y esa constitución del 49 a la fecha, es decir, en estos 75 años de historia, ha tenido 60 reformas constitucionales. Es decir, más que la dominicana en sus 180 años de historia. Pero las reformas constitucionales en Alemania han sido encaminadas para robustecer el Estado de Derecho, para enriquecer el catálogo de derechos fundamentales, para fortalecer la separación de poderes y para insertar a Alemania plenamente en el concierto de la Comunidad Económica Europea. Entonces, aquí hemos tenido 39 y 32 han sido para tocar el tema de la reelección. Correcto. ¿Tú crees? Porque hay países que, por ejemplo, Estados Unidos, su constitución, tengo entendido que los principios nunca han sido tocados de la constitución norteamericana. O sea, estamos hablando que la constitución norteamericana tiene ¿cuánto?
300 años. Desde 1787. 1787. Y no ha sido tocada, ¿correcto? Se han agregado las famosas enmiendas. Se han hecho enmiendas. Enmiendas constitucionales. Pero la esencia se mantiene. Correcto. ¿Tú crees que, porque yo te pongo ese ejemplo, que es verdad que ha tenido enmiendas, e insisto en que la esencia se ha mantenido, pero tú crees que, por ejemplo, los países, y te abro la pregunta en sentido general, deberían cada cierto tiempo revisar su constitución para actualizarla de acuerdo a la tendencia de la sociedad, los cambios que se van viendo? ¿O debe ser algo de que quizá el presidente de turno tenga una visión y diga, bueno, yo quiero impregnar esto o quisiera revisar esto? Yo siento que a veces tanto la constitución como algunas leyes no son revisadas y por eso se quedan obsoletas. Y si no viene un legislador o viene quizás un político en el momento y propone algo, nadie dice eso hay que revisarlo. Entonces, por ejemplo, te extrapolo a otras leyes, ¿verdad? Tenemos un código tributario desactualizado. Tenemos un código laboral desactualizado. O sea, ¿tú crees que tanto la Constitución como algunas leyes orgánicas deberían cada cierto tiempo ser actualizadas, independientemente de la visión del momento del presidente o de algún legislador? Mira, Orlando, la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico estatal, ha sido ideada para garantizar la convivencia en sociedad y, por lo tanto, esa norma debe de ir a la par con la evolución social. Hay quienes dicen que las leyes, y más aún cuando es la Constitución, son seres vivos que envejecen y por lo tanto deben de ir adaptándose a los nuevos tiempos y a los desafíos que el futuro le va planteando. Naturalmente la Constitución tiene que adaptarse, por eso ella misma establece su propio mecanismo de reforma. Claro, bajo ciertos criterios, y de ahí viene el carácter rígido de la Constitución, porque si es la norma suprema, no puede ser modificada siguiendo el mismo procedimiento que una ley ordinaria, tampoco puede ser modificada en cualquier momento, como sí puede ser una ley que esté por debajo de la Constitución. En lo que respecta a las demás leyes, tanto a las leyes orgánicas como a las leyes ordinarias, claro que tienen que ser modificadas. Voy más lejos. En el año 2021, el Congreso aprobó una ley que está plenamente vigente, que es la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, la Ley 167-21. Esa ley incorporó una figura muy novedosa, traída de los países nórdicos, y es que le ordena al Congreso revisar cada cierto tiempo las legislaciones. Es decir, por ejemplo, creo que cada 5 años, cada 2 años, en el caso de determinadas leyes, el Congreso debe de plantearse exámenes de revisión del impacto regulatorio y determinar si esa legislación todavía está siendo eficiente o si requiere ciertas adecuaciones. Es decir, el derecho como figura, como ciencia social que regula la convivencia en sociedad, debe de ir al ritmo de los desafíos sociales. Si surge un nuevo delito, naturalmente el Código Penal y la legislación penal tienen que preverlo. Si surge una nueva modalidad comercial, la legislación civil y corporativa tienen que abordarla. En ese sentido, la Constitución de nuestro país, tú mencionaste algunos ejemplos de reformas. ¿Cuáles principios mantiene nuestra Constitución que, a pesar de las 39 reformas, no se han modificado desde nuestra primera Constitución? Mira, hay una corriente en el derecho constitucional dominicano, una corriente de expertos que han sostenido históricamente que nosotros solo tenemos una sola Constitución. Aquí ha habido una sola Constitución con 39 reformas. Es decir, la Constitución que está vigente, según esos expertos, es aún la Constitución de San Cristóbal, la primera, del 6 de noviembre de 1844. Dentro de esos expertos que han señalado eso, algunos están ya fallecidos, como por ejemplo el doctor Manuel Arturo Peñavalle, destacado jurista y funcionario durante la dictadura de Trujillo, el profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, pero otros, por ejemplo, como es magistrado y es presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, sostienen eso. Dicen que la Constitución de San Cristóbal es aún la vigente con varias reformas. ¿Qué lleva a ellos a sostener eso? Bueno, ellos alegan, y alegaron los que ya fallecieron, que los elementos que dieron origen al Estado Dominicano con la Constitución de San Cristóbal de 1844 están intactos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos que sostienen el ordenamiento jurídico dominicano. Bueno, el carácter unitario del Estado Dominicano. Nosotros no tenemos un Estado federal en cuanto a la organización territorial administrativa. Eso se mantiene desde 1844. El sistema presidencialista como forma de jefatura de Estado y jefatura de gobierno. En nuestro país, ni siquiera durante la dictadura trujillista se planteó en alguna reforma constitucional dar paso a una monarquía o a un sistema parlamentario o semiparlamentario. También sostienen esos juristas que la Constitución actual preserva todavía
la división tripartita del Estado en 3 poderes clásicos, la famosa división de Montesquieu, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, aunque hay que señalar algo. Desde 1963 en nuestro país se ha ido dando paso a una descentralización mayor del poder y por eso tenemos hoy los denominados órganos constitucionales extrapoderes que están a la par con los poderes clásicos. En resumidas cuentas, no obstante todas las reformas que ha experimentado nuestra norma suprema, los elementos que dieron origen al Estado constitucional dominicano en 1844, los principales elementos, los que soportan nuestra estructura jurídica y política, están intactos. El sistema presidencialista, el carácter unitario y la división tripartita del poder. Ahora, las reformas recientes. Tenemos, si hablamos del siglo XXI, ¿verdad? Una reforma que hizo el presidente Mejía para habilitarse para una reelección inmediata. La reforma del 2010, que incluso de alguna manera fue un poco más participativa que en otros casos. La del 2015, que prácticamente fue literalmente para habilitar también a Danilo Medina. La del 2010, que aunque se considera que fue más amplia, también tenía su matiz político de habilitar a Leonel Fernández para próximos periodos. Y bueno, esta de ahora. ¿Cómo tú entiendes que estas últimas 3 reformas impactaron nuestra sociedad en sus respectivos momentos? Antes de esta de ahora. Mira, yo creo que sin lugar a dudas, de todas las que tú has planteado, la de 2002, 2010, 2015, sin lugar a dudas, la gran reforma fue la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010. ¿Y por qué digo que es la gran reforma? Porque no solo reconfiguró la estructura orgánica del Estado dominicano al crear nuevas figuras institucionales, sino que también expandió el catálogo de derechos y garantías fundamentales. Por ejemplo, de manera novedosa en esa Constitución se insertó el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de autor, los derechos de protección del consumidor, pero también se constitucionalizó de manera expresa, o se constitucionalizaron de manera expresa, las denominadas acciones constitucionales para la tutela de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la acción constitucional de amparo, la acción de habeas data, la acción de habeas corpus, pero también en línea con la protección de los derechos fundamentales, incorporamos la novedosa figura de un tribunal constitucional que tiene por objeto fundamental, según el artículo 184 de la Constitución, garantizar no solo la supremacía de la Constitución, sino también la protección efectiva de los derechos fundamentales y velar porque se mantenga el hilo y el orden constitucional. Pero todo esto se ve completamente resumido cuando nuestra Constitución declara que la República Dominicana, la de 2010, es un Estado social y democrático de derecho fundamentado en el respeto a la dignidad humana. Es decir, yo creo que esa ha sido la gran reforma, no solo porque reestructuró institucionalmente al Estado dominicano, sino también porque enriqueció el catálogo de derechos y de garantías fundamentales. Y fue antecedida, como tú bien señalabas, de un amplio proceso de divulgación y de socialización que al final cerró con una discusión en la Asamblea Nacional Revisora a finales de 2009. La reforma del 2002 que habilitó la reelección del presidente Mejía, ¿establecía la reelección indefinida? Mira, no. La Constitución del año 2002, de julio del año 2002, impulsada por el entonces presidente Hipólito Mejía, lo que hizo fue establecer el actual esquema de reelección presidencial, que consiste en 2 periodos consecutivos y nunca más. ¿Pero estaba el nunca más? Sí, estaba el nunca más. Recuerda que en el año 94, tras la crisis postelectoral, se efectuó una reforma constitucional pactada en el denominado pacto, valga la redundancia, por la democracia, en el que se estableció la prohibición de la reelección en 2 periodos consecutivos. Por esa razón, el presidente Fernández no puede reelegirse en el 2000. El presidente Mejía tenía el impedimento, es electo en ese esquema constitucional, es decir, que impedía una reelección inmediata. Sin embargo, un amplio sector en el Partido Revolucionario Dominicano era partidario de establecer el modelo de reelección presidencial de 2 periodos consecutivos y nunca más. Que hay un error. No es un modelo estadounidense. Ese no es el modelo estadounidense. Porque el modelo estadounidense te permite a ti aspirar a un segundo periodo
y no importando si es consecutivo o no. No. Lo único es que es a un segundo periodo. Si lo lograste, ya no puedes volver. Es el caso de Trump ahora. Que es el caso de Trump y, por ejemplo, del presidente Carter, si hubiese querido volver a aspirar. En resumidas cuentas, acá en el año 2002, el Partido Revolucionario Dominicano, que tenía una amplia mayoría en el Congreso, impulsó el modelo de reelección presidencial consistente en 2 periodos consecutivos y nunca más, que es el que tenemos en la actualidad. Porque ese modelo fue suprimido en la reforma del año 2010 por el presidente Fernández. Volvimos al modelo del 94 de no reelección consecutiva, y en el 2015 el presidente Medina, para poder repostularse en 2016, establece el modelo de 2 periodos consecutivos y nunca más, del cual también el presidente Abinader ha sido partidario y beneficiado. Y por esa razón él plantea que es el mejor modelo, porque impide la perpetuidad de un gobernante y a la vez permite la renovación del cuerpo político y de la clase dirigencial del país. Pero entonces, en el 2004, que Leonel vuelve a ser presidente, está habilitado para reelegirse en el 2008, pero en la Constitución del 2010, o sea, ya para el 12 él no podía elegirse. Sin embargo, abre la puerta para regresar luego de esas elecciones, ¿correcto? Correcto. Porque... Y ahí habilita a Hipólito Mejía. O sea, el modelo que se estableció en esa Constitución habilitó a los expresidentes que de alguna manera estaban inhabilitados, vamos a decirlo así. Correcto. ¿Qué fue lo que estableció esa Constitución? La de 2010 estableció, desde el punto de vista de la elección presidencial, que el presidente de la República es electo por un periodo presidencial de 4 años, no pudiendo presentarse al periodo presidencial inmediato, a un nuevo periodo, pero sí a otro posterior. Es decir, duro 4 años, salgo del poder y después puedo volver. Ese modelo yo particularmente no soy partidario, porque siento que recicla mucho el liderazgo político e impide que las nuevas generaciones tomen las riendas del sistema de partidos y, por vía de consecuencia, de la dirección y conducción del Estado Dominicano. Y ellos ahí de alguna manera establecieron, porque ya él venía de 2 periodos donde la Constitución del momento a él le establecía que ya prácticamente había agotado su ciclo electoral. Claro. ¿Estableció algún transitorio que para él aplicaba? ¿O cómo quedó establecido que él les quedaba habilitado y que quedaba Hipólito habilitado también? Mira, en el año 2010 no se estableció respecto al presidente Fernández ninguna cláusula o disposición transitoria que estableciera expresamente que él podía presentarse nuevamente a un tercer periodo presidencial no consecutivo. Eso es todo un debate, porque desde el punto de vista jurídico es muy discutible. En el ámbito del derecho constitucional hay quienes sostienen que la Constitución tiene efectos retroactivos y que, por lo tanto, aún y usted no fue electo con una Constitución, esa Constitución se le aplica y, por lo tanto, los periodos que usted había agotado previamente a ella ya importan para el nuevo esquema constitucional. Otro sector dice que no, que el principio de irretroactividad de la ley no es solo aplicable a las leyes que estén subordinadas a la Constitución, sino también a la propia Constitución. Y que, por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del expresidente Fernández, la nueva Constitución comienza a aplicarse a partir de 2010. No con anterioridad a los procesos que él había logrado ganar antes de 2010, valga la redundancia. Mira, aquí siempre ha habido un debate con eso históricamente. Recordemos algo. En el año 1928, a Horacio Vázquez se le cumplía su periodo presidencial. Él fue electo para el periodo 1924-1928. Pero una vez ya se le está venciendo el periodo y no podía presentarse a un segundo porque esa Constitución del 24 prohibía la reelección, inmediata, un sector del gobierno horacista planteaba que no, que Horacio Vázquez no había sido electo con la Constitución de 1924, que establecía 4 años, sino con la Constitución de 1908 del general Ramón Cáceres, que establecía un periodo de 6 años. Y ahí hicieron una cuestionada interpretación jurídica y automáticamente se hizo lo que se llamó la denominada prolongación de poderes, y Horacio Vázquez extendió su periodo 2 años más y en lugar de terminar en el 28 terminó en el 30, pero sabemos cómo terminó, con un golpe de Estado el 23 de febrero de 1930 encabezado por Estrella Ureña y el general Trujillo, jefe del ejército. Entonces, esa figura de qué norma se me aplica, de que yo fui elegido con otra, no con esta, ha estado muy presente en la historia, no solo constitucional dominicana, sino también latinoamericana. Por ejemplo, recordemos el caso de Fujimori. Fujimori en Perú es electo para el periodo 90-95. Bien.
completa ese primer periodo. Luego establece la figura de la reelección presidencial consecutiva. Gana para el periodo 95-2000. En el 2000 él dice, no, es que yo el primer periodo lo agoté ahora, del 95 en adelante, con la nueva Constitución. Por lo tanto, yo puedo aspirar nuevamente 2000-2005. Y así lo hizo. Y veamos cómo terminó Fujimori. Tuvo que irse de Japón y renunció, de Perú, perdón, y renunció vía FAS desde Japón. Es decir, la extensión de los periodos o forzar a veces interpretaciones constitucionales con miras a extender un periodo presidencial no suele terminar bien ni para el presidente, pero peor aún, ni para ni para la ciudadanía. En el 2015 Danilo llega y propone una reforma, evidentemente para él habilitarse, pero bajo el supuesto, y yo creo que de alguna manera la sociedad, creo que había un consenso, independientemente de el rechazo de la oposición de que fuera para su beneficio personal, de 2 periodos y nunca más. De permitirle a un presidente en turno tener esa oportunidad de reelegirse. Logra su modificación constitucional. Y se intenta en el 2019 volver a modificarla. Se intenta, no se logra, pero tú sabes que había un anteproyecto elaborado. Claro. El presidente Luis Abinader ahora propone su reforma. Y dentro de la reforma están 4 puntos. El primer punto, y quiero comenzar por ahí, es precisamente la de poner los famosos candados a los puntos que versan sobre la elección presidencial. ¿Qué establece exactamente la propuesta del presidente Abinader en este primer punto que versa sobre la elección del presidente? Sí, Orlando, como te decía, la República Dominicana ha tenido una accidentada historia constitucional que va de la mano con su también accidentada historia política. Y por lo tanto, esto ha generado una inestabilidad constitucional. 39 reformas, 32 de ellas para el tema de la reelección presidencial. Y esto se ha caracterizado por el hecho de que hay gobernantes que una vez ya no pueden aspirar nuevamente a otro periodo, han ajustado la Constitución a sus planes continuistas. El presidente Abinader, consciente de eso y consciente de la historia del país, bueno, ha llegado a la conclusión de que lo más recomendable para la estabilidad institucional, para la alternancia en el ejercicio del mando, esa es la característica del sistema democrático, la rotación en la figura presidencial, lo más viable para todo esto es hacer que el actual modelo de reelección presidencial consistente en 2 periodos consecutivos y nunca más sea plasmado en la Constitución como uno de los elementos que no pueden ser modificados. Y me explico. En cualquier país democrático como el nuestro, las constituciones establecen las reglas en las que ellas mismas pueden ser modificadas. Y es una tradición que las constituciones tienen algunas disposiciones que señalan algunas materias que no pueden ser modificadas de ella. Por ejemplo, en la República Dominicana, el artículo 268 de su Constitución dispone que ninguna reforma constitucional podrá cambiar la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, democrática, republicana y representativa. ¿Qué es lo que plantea el presidente de la República? Incluir dentro de esas prohibiciones a la modificación constitucional el tocar o alterar la actual forma de elección presidencial. Es decir, en lo adelante, ese artículo 268 va más o menos a versar de la siguiente manera. Ninguna reforma constitucional podrá versar sobre la forma de gobierno que será siempre civil, democrático, republicano y representativo. Tampoco podrá tratar sobre el cambio del modelo de elección presidencial consistente en 2 periodos consecutivos y nunca más. Es oportuno resaltar que esa famosa cláusula pétrea que está en el artículo 268, es decir, que impide ser tocada por una reforma constitucional, es una disposición que está en nuestro ordenamiento jurídico desde 1865. En diciembre de ese año, el general José María Cabral y Luna, en su primer gobierno, impulsó una reforma constitucional y estableció que la forma de gobierno nunca podía ser tocada en ninguna reforma constitucional. Y dispuso, valga la redundancia, que el carácter civil, democrático, republicano y representativo no podía ser alterado.
¿Por qué? ¿Por qué el general Cabral impulsó eso en 1865? Bueno, por una razón. Nosotros habíamos salido meses atrás de una guerra de restauración y en 1861 la República Dominicana desapareció como Estado republicano y pasó a ser parte de una monarquía, es decir, de la monarquía española. Fue la anexión de Santa Anna. Entonces, el general Cabral, una vez recuperada, restablecida la independencia, dijo, bueno, lo más recomendable es que como uno de los salvavidas y blindajes a nuestra soberanía, se establezca que ninguna reforma, que se establezca en la propia Constitución, que ninguna reforma constitucional pueda cambiar la forma de gobierno, que deberá ser civil, democrático, republicana y representativa. Reitero, toda constitución, la nuestra no es la excepción, establece las formas en las que puede ser reformada. Y por lo tanto, en ese sentido, la constitución suele establecer ciertas condiciones. Y una de esas condiciones para la reforma es que hay materias que ella misma dispone que no pueden ser tocadas. Por ejemplo, en Alemania tiene desde 1949 la famosa Constitución de Bonn, la Ley Fundamental de Bonn. Esa constitución prohíbe cambiar la forma de Estado alemán. Es decir, Alemania es un Estado federal. No podría darse el paso a un Estado unitario, a un Estado autonómico. Y eso tiene una razón histórica, esa prohibición constitucional de reforma. Y es que una de las razones que impulsa a Hitler a invadir a sus vecinos, por ejemplo, a Austria, a Checoslovaquia, a Polonia, es el factor territorial. Hitler entendía, bueno, que el Reich alemán debía de expandirse hacia los territorios germánicos tradicionales, el famoso corredor polaco, Alsacia, Lorena, y por lo tanto él entendía que desde Berlín debía de haber una centralización en el ejercicio del poder y de la administración territorial. Y en esas atenciones, el constituyente alemán post Segunda Guerra Mundial y una vez restablecida la democracia, consideró que lo más recomendable era disponer como un impedimento de reforma constitucional, alterar la forma de Estado federal a cualquier otra. Entonces quiere decir que quedaría establecido de aprobarse en la Asamblea Nacional Revisora que la forma de elección del presidente de la República no se puede tocar en la Constitución. No se podría tocar. Porque esto hay que dejarlo muy claro, Orlando. Mira, la Constitución, como norma superior del ordenamiento jurídico, ley de leyes, como se dice en educación cívica, establece ella misma su procedimiento de reforma. Pero no basta con respetar el procedimiento de reforma. La Constitución también pone otros obstáculos a la reforma. Es decir, el procedimiento de reforma es dificultoso, porque si no fuera dificultoso, se modificaría constantemente. Y la Constitución, más allá de establecer un procedimiento complicado, que es el de activar la Asamblea Nacional Revisora, etcétera, también dispone determinados obstáculos. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama un límite temporal. La Constitución establece límites temporales, momentos en los que ella no puede ser modificada. Por ejemplo, el artículo 272 de nuestra Constitución dispone que si está vigente un estado de excepción como emergencia, defensa, conmoción interior, no puede modificarse la Constitución. Es decir, cuando el país vivió aquel estado de emergencia a raíz de la pandemia de la COVID-19, en ese momento no se podía impulsar una reforma constitucional. Pero otro tipo de límite que establece la Constitución, además del límite temporal que señalé y del límite procedimental, es el límite material. Es decir, la propia Constitución, en el caso nuestro, en el artículo 268, establece materias que no pueden ser objeto de reforma constitucional. Actualmente no se puede cambiar la forma de gobierno, que deberá ser, reitero, siempre civil, democrática y republicana y representativa. Ahí lo que el presidente plantea es agregar dentro de esa imposibilidad de modificación constitucional el actual modelo existente de reelección presidencial, consistente en 2 periodos presidenciales consecutivos y nunca más. A él creo que leí en la propuesta y escuché en su exposición que le aplicará un transitorio. ¿Es correcto? Sí, correcto. Ya de por sí la Constitución, en el artículo 124 actualmente, le impide al presidente Abinader presentarse a un tercer mandato presidencial consecutivo. ¿Por qué un transitorio entonces?
él lo ha dicho para despejar cualquier duda. Porque siempre acá, y tú lo decías al principio, siempre se especula, bueno, en qué parte está la trampa. Se aplica mucho el refrán popular de que el que hace la ley hace la trampa. Entonces, el presidente lo explicó así en su pasado encuentro con la prensa del lunes. Miren, yo para despejar cualquier duda voy a reiterar que yo no me voy a presentar, y lo voy a reiterar en una disposición transitoria. Las disposiciones transitorias son aquellos párrafos, vamos a llamarle así, que se ponen en la parte final de una constitución. Por ejemplo, la Constitución Dominicana tiene 277 artículos. Entonces, muchas veces se suelen agregar otros párrafos que no son artículos, sino, como su nombre lo indica, disposiciones transitorias. Segundo punto, Ministerio Público Independiente. Método de elección del Procurador General de la República y procuradores adjuntos. Se propone que el Procurador General de la República tenga un perfil con una serie de requisitos, una cantidad de años sin vínculos en un partido político, que no tampoco sea un dirigente alto de un partido político, que sea electo por el Consejo Nacional de la Magistratura. De hecho, no será parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Será inamovible por 4 años y podrá ser expuesto a un juicio político en caso de cometer faltas. La oposición dice que no es necesario establecer la independencia del Ministerio Público en la Constitución. Bueno, la oposición desde el año 2021, cuando el presidente Abinader planteó ante el Consejo Económico y Social su propuesta de reforma constitucional en lo que respecta al Ministerio Público, ha venido rechazándola. Y el gran argumento que ha utilizado el sector opositor en República Dominicana ha sido el hecho de que la actual Constitución ya prevé la independencia del Ministerio Público. Y mira, te voy a decir algo, tienen razón. Cuando usted se lee el artículo 170 de la Constitución y 169, establecen estos artículos la autonomía administrativa, funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Sin embargo, yo soy de los que cree que los textos legales no se interpretan por pedazos. Esos artículos 169 y 170 no se pueden interpretar aislados del resto de artículos. Por ejemplo, cuando usted se lee el artículo 171 y el propio 170 de la Constitución, se da cuenta que esa autonomía administrativa y funcional que establece la Constitución respecto al Ministerio Público se ve opacada en el método de elección que la propia Constitución actualmente establece para la designación del procurador. ¿Cómo se escoge el Procurador General de la República? Lo escoge actualmente, según la Constitución vigente, el presidente de la República a su mejor parecer, sin límite alguno. Es decir, el Procurador General de la República puede ser designado como un ministro cualquiera. En efecto, lo es una especie de ministro de justicia. Más allá de cumplir con los requisitos de que tiene que ser abogado, tener más de 12 años de ejercicio y determinada edad, una persona pudo haber sido miembro activo de un partido, más aún, haber sido miembro de la dirección de un partido y al otro día ser designado máximo titular del órgano de persecución penal en la República Dominicana. Entonces, es verdad que la Constitución establece la autonomía administrativa, funcional y presupuestaria del Ministerio Público, pero esa autonomía se ve en cierto modo opacada cuando el titular del órgano es designado discrecionalmente por el presidente de la República, pero peor aún, puede ser destituido por el presidente de la República en cualquier momento. Entonces, la autonomía funcional no es tal. Porque si te puedo destituir, imaginémonos en un supuesto que haya un presidente no institucionalista y cometa en su perfil el error de nombrar a un procurador con cierto criterio independiente, en el actual esquema, si él ve que ese procurador está investigando a gente suya, puede perfectamente destituirlo. Entonces no hay tal autonomía eficientemente. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente Abinader? Bueno, eliminar esa discreción que actualmente, esa discrecionalidad que tiene el presidente al momento de designar al procurador y por lo tanto restringir el proceso, dificultar un poco el proceso de designación del Procurador General de la República. Cuando digo dificultarlo un poco es despresidencializarlo un poco, vamos a llamarlo así, porque el presidente lo va a proponer el candidato a procurador ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos es un órgano con cierta pluralidad política e ideológica. Y de hecho la tendencia en varios países, sobre todo países democráticos, es esa. Es un procedimiento agravado para la designación del titular del Ministerio Público. Pero hay que puntualizar algo más.
Bueno, el carácter apartidista del Procurador General de la República es uno de los elementos que el presidente ha planteado incluir en su propuesta de reforma constitucional. Mire, usted se analiza el perfil, con el mayor respeto, de los 3 procuradores que hubo acá en el periodo 2004-2020, y todos vienen no de las filas, de las simples filas del partido que gobernó el país en ese momento. No. Eran personas con una militancia activa, notoria en ese partido. Y yo no soy partidario de la apolítica. No. Aquí nadie es apolítico. Decía Borges que cuando una persona dice que es apolítico, ya está asumiendo una postura política, que es la de la antipolítica. Yo creo que lo necesario es el apartidismo, porque no creo que una persona pueda ser perfectamente objetivo en la persecución de delitos cuando ha tenido vínculos políticos con los posibles infractores. Es decir, yo creo que los lazos políticos y afectivos que se generan en un partido no se rompen con un simple decreto de designación. Es la reducción de la cantidad de diputados. Es una propuesta muy popular porque suena fácil, digamos. Yo te decía fuera del aire que el Congreso es el punchback de la sociedad dominicana. Es el saco de arena para darle golpes. Y se está proponiendo reducirlo a 137 diputados, 110 por circunscripciones, 20 diputados nacionales y 7 del exterior. Yo entiendo que será una propuesta popular desde el punto de vista de la sociedad. Sin embargo, políticamente no sé qué tan popular sea. ¿Cuál sería aquí jurídicamente el impacto que tendría esta reforma? Mira, Orlando, lamentablemente en América Latina y en muchos países, que por cierto como el nuestro, no han adoptado el estilo de gobierno socialista o comunista, pero paradójicamente en nuestro país ha habido una tendencia a un crecimiento desproporcionado en el tamaño burocrático del Estado. Lo vemos en la cantidad excesiva de ministerios que han proliferado acá en los últimos 30 años, y también esto se pone de manifiesto en el tamaño de nuestro Congreso. Es un Congreso, en cierta forma, desproporcionado en número a la cantidad de habitantes de este país y también al tamaño territorial de la República Dominicana. Yo creo que el gran beneficio de esta reducción en el número de diputados, de los 190 actuales que establece nuestra Constitución, el presidente plantea una reducción a 137, es decir, eliminar 53 diputaciones. Yo creo que el gran beneficio va a ir en favor del órgano más sensible de la gente, que es el bolsillo. Porque los congresos son costosos y esa es la idea que tiene la gente. Peña Gómez decía que la democracia tiene su costo, pero yo entiendo que el costo no puede ser tampoco desproporcionado, y eso es lo que ha ocurrido acá, no solo con el Congreso, sino también con el tamaño del tren funcionarial en la República Dominicana. Por lo tanto, la gran ventaja en la propuesta del presidente Abinader de eliminar 53 diputaciones va a radicar en una mayor presión a nuestras finanzas públicas, a nuestra hacienda pública. Aunque no está planteado en la propuesta de reforma constitucional, ni lo veo a futuro, pero yo hubiese sido tan más radical. Yo soy partidario, por ejemplo, de un Congreso unicameral. ¿Pero tú crees que es el momento de un Congreso unicameral? No es el momento y creo que no. Mira, yo que estoy como legislador saliente, pero ya tengo la experiencia de 4 años. Todavía yo creo que no estamos preparados para el Congreso unicameral por un simple hecho. Hay propuestas muy creativas de algunos colegas que quizás a veces por la naturaleza política del Congreso se aprueban en una Cámara, pero en la otra no se aprueban porque evidentemente hay que tener el balance. Y el balance precisamente para evitar ciertas, tú me entiendes, ¿verdad? Ciertas legislaciones innecesarias. Si fuera un Congreso unicameral, probablemente la cantidad de proyectos creativos que se pasaran fuera una locura en este país. Entonces yo creo que todavía hace sentido el esquema bicameral, pero creo que a futuro sí hay que pensar en el Congreso unicameral. Y mira, Orlando, te voy a decir algo. En cierta forma estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que acá no podemos ver el Congreso unicameral como un agente extraño a la historia dominicana. No, si tú te revisas parte de nuestras constituciones, específicamente en la segunda mitad del siglo XIX, incorporaron la figura del Congreso unicameral y el país no colapsó institucionalmente. Pero voy más lejos. La naturaleza propia del Estado dominicano,
jurídica, que es un Estado unitario, no es un Estado federal, es consona con un Congreso unicameral. Porque el bicameralismo, con un Senado de por medio, tiene su origen en el Estado moderno, en los estados federales. Es decir, en la época romana existía el Senado, pero hoy el bicameralismo se familiariza más con el federalismo. Es decir, el Senado está ideado para estados geográfica y poblacionalmente grandes, donde se entiende que más allá de la representación por circuito o circunscripción que la hacen los diputados, debe de haber también una representación territorial, provincial, departamental a cargo de los senadores. Por eso Estados Unidos es un estado federal y tiene un sistema bicameral con un Senado. México es un estado federal y tiene un sistema bicameral. Brasil también, Argentina, etcétera. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, el artículo 193 de la Constitución nos define como un estado unitario. Es decir, un estado donde hay un único ordenamiento jurídico, no hay un sistema federal, no es un estado geográfica y demográficamente grande, pero voy más lejos. Tú te analizas las constituciones de países de Centroamérica, geográfica y demográficamente parecidos a nosotros, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Guatemala, es decir, los países democráticos, y todos tienen, esos países pequeños como el nuestro, tienen un sistema unicameral, es decir, un Congreso consistente en una Cámara de Representantes o en una Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo que lo más ideal a futuro, pero en un futuro muy lejano, porque naturalmente los países que han dado paso al sistema unicameral han sido países donde ha habido una ruptura política. Por ejemplo, el caso de Venezuela con Chávez. Yo no quisiera que para llegar al unicameralismo tenga que pasar aquí un trauma como el que ha vivido Venezuela. Sin embargo, el unicameralismo traería varios beneficios a este país. En primer lugar, yo creo que además de ser cónsono con el carácter de Estado unitario de República Dominicana, creo que aceleraría un poco más el procedimiento de creación de leyes. Sabemos que acá, como en otros países con sistemas bicamerales, los procesos de elaboración de las leyes son en cierta forma lentos en demasía, y más en un país como este, donde hay tantas cosas por legislar. Y aún más, la propia Constitución ha mandado un conjunto de leyes orgánicas. Correcto. Donde más del 50% están aún pendientes. Tú decías, bueno, el Senado ayuda a controlar a veces absurdos jurídicos, legales que se proponen. O la Cámara. O la Cámara, sí, viceversa, hay un intercontrol. Eso es verdad, y ese es el gran, digamos, uno de los grandes fundamentos que utilizan los defensores del bicameralismo. Sin embargo, yo creo que en el caso de la República Dominicana, ese intercontrol... Yo te pongo, perdóname, un ejemplo. Sí. Había un acuerdo hablando de reformas constitucionales. En el 2019 había un acuerdo de que si se sometía a la reforma constitucional para habilitar a Danilo Nuevavez, un querido amigo, colega legislador, en ese momento propulsaba lo de... creo que no era para la reforma, era después sujeto a un apoyo político, lo del 30% de devolución de las AFP. Y el acuerdo era apoyar al candidato del PLD. Le iban a aprobar su proyecto en la Cámara de Diputados, pero adivina dónde se cayó. En el Senado de la República. Claro. O sea, fue una artimaña política, pero después se cayó en el Senado. O sea, imagínate tú que se hubiera aprobado lo de la devolución del 30% de la AFP en un Congreso unicameral. Claro. La locura financiera que fuera para el país. Entonces, tú dijiste algo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente, un Congreso unicameral fuera mucho más eficiente. De hecho, el Senado te lo demuestra de alguna manera, porque al 72 senadores es mucho más efectivo la aprobación de los proyectos comparado con 190 diputados. Que no es efectivo. Hay que decir que esta Cámara de Diputados, y de hecho esta semana se realizó la rendición de cuentas por primera vez conjunta de un presidente de la Cámara de Diputados y un presidente del Senado. Y en este año, o sea, en estas dos legislaturas que correspondieron a agosto enero, agosto 2023, enero 2024 y febrero 2024, ahora, a este cierre de 2024, agosto, al pleno llegaron 4,000 iniciativas. O sea, se ha mejorado bastante la eficiencia legislativa. Pero evidentemente un Congreso unicameral fuera más eficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, pero creo que hay que esperar
una madurez política y social de nuestro país. Correcto. Para llegar ahí. El último punto que propuso el presidente Rolkin es la unificación de las elecciones, que yo creo que es algo sensato. Porque, y ya aquí hablo como político y como ciudadano también, 2 elecciones en un mismo año es algo totalmente insensato. Porque, aparte de la saturación política, el costo económico de 2 periodos con un margen de 3 meses, 2 meses y medio quizás, es insostenible. Y creo que el modelo de unificarlos en un solo día, hay gente que dice, pero tantas boletas. Pero sí, pero hay menos saturación política y el costo es mucho menor. Ahora, a mí me gustaba mucho el modelo de elecciones cada 2 años porque también había una especie de vamos a decir, de referéndum del gobierno de turno con las elecciones legislativas. Pero evidentemente es mucho mejor tener las elecciones para mí en un solo día que esto de 2 elecciones en un mismo año. ¿Qué tú opinas? Bueno, Orlando, yo creo que en el actual esquema hay más de 2 elecciones. En menos de un año, porque hay que tener en cuenta... Primarias. Sí, que la legislación electoral establece la celebración de las primarias el primer domingo del mes de octubre. Posteriormente, en febrero del año próximo, se tienen que celebrar las elecciones municipales el tercer domingo. Luego, el tercer domingo de mayo, se deben de efectuar las elecciones presidenciales y congresionales. Pero si un candidato presidencial no tiene en mayo el 51% de los votos, habría que celebrar una segunda vuelta electoral el tercer domingo de junio. Es decir, que en menos de un año, en el actual esquema constitucional, la República Dominicana tendría unas 4 elecciones. Recoger todo en una fecha, es decir, el tercer domingo de mayo, yo creo que más allá de aliviar las finanzas públicas y de quitar todo este estrés que generan los procesos electorales en toda la colectividad nacional, yo creo que también ayuda mucho a que en el ámbito municipal no se dé una abstención. Porque mira lo que pasó en febrero del año pasado, del año en curso, de estas elecciones. Hubo una amplia, una abstención considerable en el sufragio municipal, al ser separadas las elecciones municipales de las presidenciales y congresionales. Increíblemente, a pesar de que los ayuntamientos son la institución a veces más próxima al ciudadano, por eso se le llama administración local, yo le suelo llamar administración de proximidad. Yo siempre he dicho que cuando la gente tiene un problema, piensa en 2 instituciones, sin importar si tienen que ver con el tema: fiscalía y ayuntamiento. No obstante eso, en un país con una tradición hiperpresidencialista, donde se entiende que las verdaderas soluciones a los problemas individuales vienen desde la presidencia, bueno, la gente no se motiva a votar en las elecciones municipales. Y ha sido históricamente acá, sí. Por ejemplo, tú te fijas cuando se celebraban las elecciones congresionales y municipales cada 2 años fuera de las presidenciales, que había una abstención amplia. Pero también, por ejemplo, en 1968 aquí se celebraron unas elecciones municipales separada de las congresionales y de las presidenciales, y la abstención fue abismal. Amén. Pero lo mismo ocurre en países hasta más desarrollados, por ejemplo España, cuando se celebran elecciones municipales, Francia, o países de nuestro entorno latinoamericano como Chile o Costa Rica, Uruguay, es decir, países con referencia democrática en América Latina. Yo creo que, insisto, más allá de reducir, de aliviar la carga en la hacienda pública, es decir, lo costoso que son las elecciones, también va a ayudar a una mayor legitimidad en los procesos de elección municipal. Porque yo siempre he dicho que cuando hay una amplia abstención, el gran ganador de eso es el populismo, es decir, la antipolítica. Cuando los pueblos tienden por no votar, por despreciar los procesos electorales, pueden ir abonando el camino para que un líder populista se abra paso, porque eso va... Poco respaldo popular a las elecciones deslegitima los procesos democráticos. Correcto. Entonces, la unificación de las elecciones municipales con las congresionales y presidenciales el tercer domingo de mayo, sin lugar a duda, va a robustecer no solo la estabilidad en nuestras finanzas, ¿verdad? Aquí las elecciones son muy costosas. Lo hemos visto en varios informes que se han hecho de organismos, por cierto, internacionales con cierta imparcialidad interna, sino que también son muy traumáticas muchas veces. A veces hasta hacen colapsar el sistema de justicia electoral. Hay que ver la carga de trabajo que tuvo el Tribunal Superior Electoral entre febrero y junio del año en curso.
Rolkin, quiero darte las gracias a ustedes por la esta invitación. brillante exposición histórica y actual de nuestra Constitución y de esta reforma que yo creo que demuestra el liderazgo del presidente Abinader, no solamente por su visión de sociedad de cara a las nuevas generaciones, sino también porque por primera vez, probablemente en la historia de la República Dominicana, un presidente enarbola una modificación constitucional para limitarse el uso del poder, no para beneficiarse. Y eso merece el apoyo de todos los dominicanos. De hecho, la misma oposición no ha dicho ni ji, porque es difícil oponerse a lo que el presidente está proponiendo. Y yo creo que es algo que deberemos como sociedad apoyar para las presentes y futuras generaciones. Que se limite el uso del poder presidencial, que se promueva el liderazgo político y que algunos, como yo decía, entuertos históricos recientes como esa separación de las elecciones y un Congreso más eficiente puedan pues ser parte del legado de Luis Abinader. Gracias por acompañarnos. A ti, Orlando. Señores, será hasta un próximo capítulo de Líderes.